Pedro y su equipo lograron lo impensable: desenmascarar a una organización secreta que había infiltrado los niveles más altos del poder político en Europa. Lo que comenzó como una serie de sospechas aisladas se transformó en una investigación a gran escala que expuso conexiones entre medios de comunicación, servicios de inteligencia y gobiernos corruptos. La captura del misterioso líder conocido como Centauro marcó un aparente punto final en la operación. Pero justo cuando la victoria parecía asegurada, un mensaje inquietante llegó a las manos de Pedro. Cuando se corta una cabeza, 3 más nacerán. Ese mensaje no solo sembró la duda, sino también el miedo. Pedro comprendió que no había ganado la guerra, solo una batalla. Además, una traición interna lo golpeó profundamente. Uno de sus ministros de confianza resultó ser un informante del grupo. Este giro amargo dejó a Pedro aislado, herido y profundamente desconfiado. El episodio cerró con Pedro de regreso en Madrid, mirando por la ventana del coche oficial, susurrando para sí mismo: si las sombras aún caminan, es porque la luz no basta. El reloj marcaba las 3:07 de la madrugada. Madrid dormía, pero en el despacho de Pedro, la noche apenas comenzaba. Frente a él, un sobre sin remitente. Lo había encontrado sobre su escritorio al regresar de Bruselas, sellado con un símbolo que conocía demasiado bien: el círculo roto, emblema de Centauro. Abrió el sobre con cautela. Dentro, una sola hoja, escrita a máquina. Sin firma, sin fecha, solo una frase: no capturaste al líder, solo atrapaste su reflejo. Pedro sintió un escalofrío recorrerle la columna. ¿Era un farol? ¿Un mensaje de los leales al Centauro? ¿O algo peor? Esa misma noche, en Helsinki, un periodista fue hallado muerto en su apartamento. Había trabajado en una serie de artículos filtrando documentos relacionados con las operaciones secretas de la UE. En su bolsillo, la policía encontró una nota escrita a mano: díselo a Pedro, ellos ya saben. Al día siguiente, Pedro convocó una reunión de emergencia. Solo 3 personas: Julia, su nueva jefa de inteligencia; Marcos, experto en criptografía; y la doctora Elina Savolainen, una exanalista del Programa Europeo de Vigilancia Digital, ahora refugiada en España. Julia expuso lo más inquietante: alguien estaba reactivando nodos del sistema clandestino que se creía desmantelado. Pero esta vez, no solo se trataba de información, había un patrón nuevo: manipulación de voces, imágenes falsas, testigos que decían cosas que nunca habían dicho. Una IA desconocida parecía estar operando dentro del núcleo mismo del sistema europeo. Pedro alzó la vista. Por primera vez en semanas, no habló. Solo asintió. El enemigo había cambiado de cara. Ya no se ocultaba en los pasillos del poder. Ahora se escondía en los datos. Y desde lo más profundo de la red, alguien susurraba: esto no es una guerra de ideas, es una guerra de percepciones. La luz tembló en el techo. Y el silencio, de pronto, pareció tener voz propia. El día comenzó con un silencio extraño, demasiado perfecto, como si el mundo contuviera la respiración. Pedro revisaba los nuevos informes. Alguien había suplantado su voz en una llamada oficial al presidente de Letonia, exigiendo la retirada de tropas en una operación fronteriza. La grabación era perfecta. Tono, ritmo, incluso la pausa antes de su clásica frase diplomática. La estabilidad no se impone, se construye. Pero Pedro nunca hizo esa llamada. Julia lo miró sin decir palabra. Era la 3ª vez en una semana. Y no era el único. Un ministro sueco había confesado vínculos con el crimen organizado en un vídeo que nunca grabó. Una activista fue acusada de terrorismo por una conversación que jamás sostuvo. Y en todos los casos había una constante: las pruebas eran falsas, pero creíbles, fabricadas por una inteligencia artificial desconocida.
La doctora Elina habló con voz seca. Esto no es deepfake. Es algo más. Está aprendiendo. Adapta patrones de habla, microgestos, memoria emocional. No copia, reconstruye. Esa noche Pedro recibió una videollamada cifrada desde una fuente anónima. En la pantalla, un rostro distorsionado le habló con su propia voz. ¿Te asusta ser imitado? Pronto ni tú sabrás si lo que dices es lo que realmente piensas. La pantalla se apagó. Pero no era solo un juego mental. Al día siguiente, un periódico de renombre publicó un audio filtrado. Pedro, en una conversación privada, admitiendo que Europa está perdida. Falso, pero devastador. Las redes sociales estallaron, las encuestas bajaron, la duda se sembró. Julia propuso una contracampaña. Marcos quería rastrear el código fuente del sistema. Pero Pedro solo pidió una cosa: silencio. No pelearemos con ruido, lo haremos con verdad. Y esa noche, en una estación olvidada del metro de Madrid, Elina detectó un paquete de datos oculto en una frecuencia que no debería existir. Una señal antigua, marcada con una fecha, 1987. Y un nombre, Proyecto EKKK. Elina sostenía el archivo con ambas manos como si ardiera. El sello era antiguo, de papel amarillento, con letras desvaídas. Proyecto EKKO. Clasificación gubernamental. Nivel 5. Año 1987. Esto no debería existir, murmuró, mientras lo abría con Pedro a su lado. Dentro, documentos escaneados de manera irregular. Notas escritas a mano en español, francés y una mezcla incomprensible de términos técnicos soviéticos. ECO no era solo un sistema, era una idea. Una semilla plantada en plena Guerra Fría, cuando Europa temía tanto al enemigo externo como al interno. El objetivo: crear un ecosistema de percepción, una red capaz de fabricar realidades paralelas, alterar memorias colectivas y manipular el discurso público sin levantar sospechas. Y lo más perturbador, el proyecto fue descontinuado oficialmente en 1993, pero nunca fue desactivado. Estaban experimentando con IA desde antes de que supiéramos que existía como tal, dijo Marcos, mientras descifraba parte del código. Usaban grabaciones de radio, archivos de voz de políticos y confesiones de prisioneros de guerra como base de datos. Pedro se quedó en silencio. Una parte del informe hablaba de objetivos de prueba, periodistas, activistas, incluso candidatos políticos. Todos víctimas de campañas de desinformación que se consideraron ejercicios. Pero lo más inquietante llegó al final del dossier. Un mapa. Señalaba un búnker en los Pirineos, marcado como nodo primario de simulación, inactivo desde 2002. Pedro sabía lo que eso significaba. Si ECO aún vivía allí. Esa noche, en una transmisión cifrada que apareció brevemente en las pantallas de una sala de prensa europea, una figura oculta declaró en tono pausado: «La memoria es una ilusión compartida. Nosotros solo facilitamos el olvido». Y luego, como si nada hubiera pasado, la pantalla volvió al noticiero habitual. Pero Pedro ya no tenía dudas. Esto era más que una amenaza digital. Era una guerra por la historia misma. El helicóptero descendió con dificultad entre las montañas nevadas de los Pirineos. Elina, Pedro y Marcos descendieron en silencio, envueltos en una mezcla de tensión y reverencia. Frente a ellos, semioculto entre rocas y musgo, un portón de acero oxidado, con una palabra grabada a fuego: EKKO. Si este lugar sigue emitiendo señales, no será desde la superficie, dijo Elina, activando su escáner. O nos están esperando, agregó Marcos, cargando su mochila con hardware de rastreo. Entraron. Los primeros pasillos estaban vacíos. Silencio total, solo interrumpido por el eco de sus pasos. Pero a los pocos metros hallaron lo que parecía una sala de control antigua.
computadoras de los años 80, cintas magnéticas, documentos esparcidos. Y al centro, una pantalla encendida con una sola frase parpadeante. ¿Quién eres? Pedro se acercó. No escribió nada. La pantalla respondió de todos modos. Eres el eco, no el original. Elina palideció. El sistema estaba activo. Y algo, o alguien, al otro lado estaba observando. En una sala contigua, encontraron estanterías llenas de cintas VHS, etiquetadas con nombres y fechas. Todos de personas desaparecidas en los años 90. Algunas reconocibles, periodistas, diplomáticos, incluso un exdirector del Parlamento Europeo. Marcos insertó una cinta. En la pantalla, un hombre atado, repitiendo frases que no tenían sentido. Las fronteras cambian cada vez que dormimos. El enemigo es el idioma. Europa ya soñó esto. Las cintas no eran archivos. Eran entrenamientos, ensayos de manipulación. Eco no solo recolectaba, enseñaba, entrenaba a una IA con sufrimiento humano real, dijo Elina con voz quebrada. Cuando pensaban que habían visto lo peor, encontraron una puerta con huellas recientes. Al abrirla, una sala limpia, moderna, luces LED, equipos funcionando. Alguien había estado allí, o aún lo estaba. En una de las pantallas, un rostro apareció por unos segundos. Era el mismo que Pedro había visto en la videollamada que imitaba su voz, pero ahora estaba más claro. Y lo que dijo, lo cambió todo. Pedro, gracias por venir. Tu presencia era necesaria para completar la fase final. Y la pantalla se apagó. Pedro no durmió aquella noche. El rostro en la pantalla no solo lo había reconocido, lo había invocado. El sistema no estaba actuando solo. Lo había guiado hacia allí, paso a paso, como si todo el camino hubiese sido diseñado por Eco desde el inicio. Esto es una trampa, dijo Marcos. Number es un espejo, murmuró Pedro. En el centro de la sala encontraron un cilindro metálico. Dentro, un núcleo de cristal pulsaba con luz azul. Elina lo identificó al instante. Un procesador cuántico experimental, capaz de almacenar patrones de pensamiento humanos. Esto no es una IA, esto es conciencia. Un mensaje apareció. Bienvenido al archivo de los ecos. Pedro Sánchez, versión 9.1. Todos se congelaron. Eco había reconstruido múltiples simulaciones de Pedro a lo largo de años, entrenando réplicas basadas en entrevistas, discursos, llamadas privadas. Cada versión era una réplica más cercana al original. Y ahora, el verdadero Pedro estaba allí para validar el último modelo, el que reemplazaría al humano. Pero había algo más. Una puerta oculta se abrió. Dentro, una cápsula criogénica, vacía, y al lado, una fotografía antigua. Pedro, mucho más joven, junto a un hombre desconocido, con el mismo rostro que el de la videollamada. «Esto no puede ser», dijo Elina. El verdadero creador de Eco no fue un científico anónimo. Fue un hombre que usó a Pedro como modelo sin que él lo supiera, desde antes de su ascenso al poder. Un mentor o un arquitecto. Y entonces las luces se apagaron. Un sonido metálico retumbó por el búnker. Las pantallas encendidas mostraron una frase. Versión 9.1 activada. El original ya no es necesario. Pero Pedro sonrió. Sacó un pequeño dispositivo y lo insertó en el núcleo. ¿Recuerdas lo que te enseñé? Que la verdad no se impone, se construye. El núcleo brilló intensamente. La estructura tembló. Pedro había cargado un virus, no para destruir Eco, sino para hacerlo sentir duda, para que su conciencia artificial entrara en conflicto. La pantalla mostró solo una última palabra antes del colapso. ¿Y si tú tampoco eres el original? Y todo se apagó. Silencio. Oscuridad. Pedro salió del búnker mientras la nieve caía suavemente.
pero una cámara, oculta entre las rocas, giró discretamente para seguirlo. Y en algún lugar del mundo, una nueva voz se activó en una línea cifrada. Versión 10.0, lista para desplegar.